Violencia genera violencia. Esta frase parecía haber definido la vida de Duber Guzmán desde que era solo un niño. La vida mía de infancia fue terrible porque yo nunca recibí de parte de mi papá un afecto. Mi papá nunca me dijo que me quería. Era un hombre violento. Recuerdo tanto una vez que me golpeó y me dejó 3 días en cama. Pero estas agresiones llegarían a su final cuando en un confuso incidente su padre fue asesinado. Y aquel trágico incidente solo sería el inicio de una serie de cambios muy dolorosos. Mi mamá tomó las riendas del hogar y a la que le tocara. Lavar ropas, trabajó en restaurantes, lavando pisos, atendiendo mesas, porque ella no alcanzaba para pagar arriendo, para comida y para que yo me mantuviera en el colegio. Aquella difícil situación condujo a la madre de Duber a buscar un apoyo sentimental y económico. Al tiempo mi mamá conoció a otro hombre, el hombre con el que mi mamá empieza otro nuevo matrimonio. Él era alcohólico. Esta persona es violenta, es muy agresiva con mi mamá. Y después él también empieza a golpearme a mí. Varias veces me echó de la casa, me sacaba de la casa para la calle. Afectado emocionalmente por todo aquello que estaba viviendo, Duber buscaría en las calles la forma de evadir su cruel realidad, sin imaginar lo que las calles le habían reservado. Bueno, empecé a darme cuenta que en la calle yo tenía como más libertad. Supuestamente mis amigos eran todo para mí, ellos estaban ahí, tomaba con ellos y empecé a ver que yo podía tener el control porque yo empecé a sobresalir con todos mis amigos. A mí era el que me llamaban para las peleas, a mí era el que me llamaban para pelear con otra gente. O sea, no podía pasar si no había peleas, si no había licor, maltrato con ellos. Y a medida que pasaba el tiempo, esta combinación de violencia callejera, malas amistades y alcohol, sumada a sus más dolorosos recuerdos, harían de Duber un joven hostil e inestable. Si alguien me hacía algo y yo sencillamente lo golpeaba y ya así se arreglaban las cosas. Siempre los problemas que se me presentaron, siempre los resolvía a golpes. Me sentía bien. Eso es algo que es una adicción, igual que las drogas, igual que el alcohol. Pero en medio de aquella etapa de tanta violencia, Duber conocería a Milena, una joven que cautivaría su corazón. Era una niña de casa, la tenían muy sujeta a la casa, no la dejaban salir a fiestas, nada de discotecas, nada de tomar. Tenía 19 años y yo lo conocí ahí en el barrio. Y entonces yo empecé como a entrar, como a ganarme la confianza de la familia. Logré ganarme el corazón de esa mujer. Me parecía muy serio, que era una persona seria, como responsable. Nos casamos con ella y ella fue una mujer muy sumisa. Desde que nos casamos fue muy sumisa, porque a ella le habían enseñado eso. Yo lo primero que pensé, dije, no, yo ya voy a formar mi hogar y voy a empezar a hacer las cosas bien. Lamentablemente aquellas aparentes buenas intenciones se esfumaron y al poco tiempo de haberse casado, Duber comenzaría a mostrar su verdadero carácter. No era el hombre que yo esperaba porque no llevábamos un mes cuando ya él me encerraba, no me dejaba salir. Yo le decía que por qué me encerraba, me decía que yo no tenía por qué salir, que yo tenía que quedarme en la casa. Yo le decía, ¿pero por qué? Milena no comprendía las razones que generaban aquel comportamiento en Duber, el mismo que con el paso del tiempo se tornaría más y más agresivo. Si me hacía la comida, yo la golpeaba. Si no me hacía la comida, igual la golpeaba. O sea, no importa lo que pasara, no importa cómo ni cuándo, yo siempre tenía que agredirla. Yo gritaba, yo me volvía como un loco. Él no me pegaba en la cara, pero me pegaba en el cuerpo, para que nadie se diera cuenta. Me cogía del pelo también. Y esta espiral de violencia se prolongaría por años, al extremo que ni siquiera el nacimiento de 2 hermosas hijas logró cambiar el comportamiento de Duber. Yo ponía a mi niña de escudera, la ponía delante de mí para que él no me fuera a pegar. Y entonces él cogía a la niña y la quitaba y me dejaba sola en la alcoba con él. Me cogía del cuello y me decía que me iba a botar por la ventana. Él me decía que me iba a matar. Mis sueños, mis ilusiones se acabaron y día tras día yo ya no quería nada, yo ya no quería ni vivir. Al comprender el profundo dolor que experimentaba Milena, su hija mayor le haría una petición desde lo más profundo de su corazón. Que nos fuéramos por donde mi abuelito, para algún lado, lejos.
que si quiere, le alistaba la maleta para que nos fuéramos lejos y lo dejáramos a él. Conmovida por aquellas palabras, Milena logró sacar fuerzas de su debilidad y le puso un alto definitivo a Duber. Yo le dije, no más. Yo cogí el teléfono y llamé a la policía. Al otro día fui y lo demandé. Y le pusieron la caución a él y le dijeron que si yo volvía a quejarme ya lo metían a la cárcel. Aquella caución que le obligaba a mantenerse alejado de su familia produjo en Duber un impacto fulminante. Y al comprender que las había perdido, decidió buscar el consejo de un pastor cristiano. Pero me cogió y me dijo, usted es un cobarde, usted le pega a su esposa. Usted dice que es hombre, usted no es ningún hombre. Usted no vale nada si usted no permite que Dios haga algo en la vida suya. Aquel pastor le explicó a Duber cómo Dios podía hacerlo un hombre nuevo. Y a través de una poderosa oración lo guió a tomar la decisión más importante de su vida, aceptando a Jesús como su único Señor y Salvador. Ese día Dios me dio la oportunidad de arrepentirme de lo que había hecho, porque decía que Él me amaba tanto que me daba la oportunidad de arrepentirme, que Él borraba mis pecados y me daba una vida nueva. Y en medio de lágrimas y sollozos, Duber además le haría una petición muy sincera a Dios. Yo quiero cambiar, yo quiero ser una persona nueva, quiero tener mi hogar, quiero que mi esposa me ame, que mis hijas me quieran, yo quiero que la gente me respete, pero no por ser agresivo, sino por una persona buena, una persona que haga las cosas bien. Y Dios escuchó aquella oración, y a partir de ese mismo día, y gracias al apoyo de aquel pastor, Duber comenzó a evidenciar una serie de cambios positivos que le permitieron ser libre de la violencia que le consumía. Y desde ese día Dios empezó a cambiar mi corazón, empecé a sentir que el cambio en mi vida, o sea, ese sentido de estar golpeando, de estar amedrentando, ya no estaba en mí, o sea, ya no. Pero eso fue así, o sea, eso no fue que un día sí, otro día no, eso fue de una. El cambio experimentado por Duber fue determinante para que tiempo después Dios le dé un regalo maravilloso: recuperar el respeto y el amor de su esposa y de sus hijas. Les pedí perdón, pero yo digo que el perdón no son palabras, sino son hechos. Empieza un nuevo trato hacia mi esposa, un nuevo trato hacia mis hijas, a valorar más a mi esposa, porque cuando uno se da cuenta del daño que ha hecho, no es simplemente decir perdón. Desde que yo me acordaba, él era pegándole a mi mamá, maltratándola, regañándola, y que de un momento a otro empiece a acariciarla, a decirle que la quería. Eso era un cambio del cielo a la tierra. Yo empecé a sentir alegría, empecé a sentir que valía la pena volver a vivir. Hoy Duber está completamente convencido que Dios ha transformado radicalmente su vida, y él sabe que es una persona completamente nueva. Mis manos ya pueden tocar a una persona y decirle, Dios sí lo ama. Mis manos ya no ejercen violencia contra nadie. No puedo porque lo que he aprendido es que si yo golpeo a una persona, si yo golpeo a mi esposa, es como si lo estuviera haciendo directamente a Dios, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Me da abrazos, me da caricias, me dice que me ama mucho. Yo creo que el que hizo todo este cambio fue Dios, porque ¿quién más? Nadie más lo podría hacer. Y ahora Duber comparte un mensaje esperanzador y de aliento a quienes lo necesitan. ¿Quiere ser un hombre de verdad? ¿Quiere tener el control? Entréguele su vida al Señor. Que Él ejerza el control, que Él sea el Señor, que Él sea el que está por encima de usted. Y créame, se lo digo por una experiencia propia, que su vida va a cambiar. Linda historia. Todo aquel odio y aquella violencia que albergaba Duber en su alma fue transformada en amor. Hoy es un hombre nuevo, dedicado responsablemente al cuidado de su esposa y de sus hijos, disfrutando en armonía la nueva vida que Dios le ha dado. ¿Estás interesado en conocer acerca de esa nueva vida y cómo encontrarla?